Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje mediante la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, implementado por la Secretaría de Educación en coordinación con la Dirección Departamental de Intibucá. Les saluda Manuel Méndez, director docente de la Escuela Francisco Morazán del municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. Siempre cuidando de nuestra salud y practicando las medidas de higiene y limpieza, pero sobre todo quedándose en casa. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo del contenido curricular Transformación Social en América Latina, correspondiente al bloque curricular de las sociedades organizadas y las actividades humanas, campo curricular de estudios sociales, área curricular de ciencias sociales para el quinto grado. La expectativa de logro que pretendemos alcanzar es que ustedes logren describir los diferentes procesos de transformación social en América Latina. Vamos a recordar un poco sobre lo que ustedes vieron en la sesión anterior. Observemos esta primera imagen. Hay una segunda imagen. Y vamos a, ahí en casita, ustedes describan y comenten cada una de ellas. Muy bien. En la primera imagen observamos un grupo importante de personas realizando una actividad. ¿Es una manifestación? ¿Es una marcha? En la segunda imagen observamos dos familias con desigualdad económica. Un joven haciendo sus labores de actividades diarias de trabajo. Y también tenemos una gráfica que nos muestra la economía ascendente en América Latina. Vamos a contestar ahí en casita, pues, la segunda pregunta. ¿Qué aspectos recuerdan de la historia de los procesos de transformación social en América Latina? Vamos a recordar un poco de la historia, ¿verdad? De lo que vimos en la sesión anterior. Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que fue el proceso de transformación social en América Latina. En América Latina, las desigualdades sociales han provocado descontento en la población, ocasionado por la mala distribución de bienes. No hay una distribución equitativa en las clases sociales. A eso le llamamos desigualdad social, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina experimentó un acelerado crecimiento económico. Estos cambios que impulsaron tuvieron un fuerte impacto en la sociedad debido a que el neoliberalismo carece de políticas sociales, lo que marcó la existencia de gobiernos presionados por la sociedad civil, dando paso a una época de cambios que obligó a los gobiernos a implementar reformas. Entonces, aquí América Latina, como observamos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un acelerado crecimiento económico. Cuando nos referimos al neoliberalismo, nos referimos a un sistema que como finalidad es incrementar el capital económico, lejos de beneficiar a la población en general. Aquí es donde empiezan a surgir los movimientos para poder presentar propuestas de cambio en beneficio para la mayoría. Observemos, niños, ahí aparecen 3 imágenes. Comenten ahí en casita cada una de ellas. Tenemos una primera imagen en el lado izquierdo, vemos una marcha campesina. En una segunda imagen vemos un movimiento feminista. Y en una tercera imagen tenemos un movimiento o una manifestación de clase media, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos recibe un nombre que le vamos a llamar movimiento social. Movimientos sociales. Entonces vamos a definir qué es un movimiento social. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Estos grupos que se forman, que se organizan, pueden ser de forma temporal o permanente. Cuando hablamos de organizaciones, de grupos no formales que se organizan, no estamos hablando de una manifestación, de un movimiento de un día, de 2 días.
es de mucho tiempo, de varios meses, años, si es posible, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos movimiento social. Tenemos que es una forma de acción colectiva en el cual un grupo organizado recurre a acciones con el fin de promover o impedir ciertos cambios. Tiene dos objetivos un movimiento social. ¿Cuáles son esos objetivos? Una de ellas, hacer propuestas de cambio en beneficio de la mayoría. Pero también el otro objetivo también es impedir ciertos cambios. ¿A qué cambios nos referimos? A las propuestas o a las medidas que toman algunos gobiernos, algún sector empresarial que afecta a la mayoría de la población. Entonces allí se organizan, surgen los movimientos para poder impedir esos cambios que no es de nada beneficioso para la sociedad. Entonces, cuando surgen los movimientos, significa que hay una situación complicada en una región, en un país. Es el reflejo de la realidad de un país. Entonces es interesante, es importante que definamos, que entendamos que es un movimiento social, ¿verdad? Vamos a continuar y nos vamos a enfocar en América Latina. Históricamente surgieron varios movimientos que lograron tener un impacto muy significativo. Esos movimientos que estuvieron presentes en la transformación social son 4 movimientos, los más relevantes. Tenemos el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento de clase media y el movimiento estudiantil. Vamos a conocer aspectos generales, aspectos importantes de cada uno de esos movimientos. Tenemos el movimiento campesino. El movimiento campesino, aquí fue una organización donde se organizaron los campesinos a nivel de ciertos países en América Latina. Vamos a entender como campesino aquella persona que vive en el área rural, que es dueño, digamos, de propiedades pequeñas de terrenos y donde cultiva en su localidad para su autoconsumo. Y en algún momento, cuando hay un excedente de producto, pues genera un ingreso, pero por lo general, el cultivo que se hace o lo que ellos cultivan es para el autoconsumo, para su subsistencia, ¿verdad? Entonces, como movimiento campesino en América Latina, han sido reflejo de rupturas radicales en las estructuras políticas tradicionales, en la que todo el poder político y económico emana de las grandes terratenientes y donde los campesinos quedaban excluidos. Entendemos que la mayoría de los países donde existe bastante desigualdad en América Latina, las personas con un poder adquisitivo, un poder económico muy grande, son los que deciden las medidas, son los que generan las propuestas de una forma política de cada uno de los países. Entonces los campesinos quedaban excluidos. Cuando hablamos de terratenientes son aquellas personas que tienen grandes extensiones de propiedades para lo que corresponde al cultivo y que en algún momento pues ellos más van enfocados en generar el capital lejos de beneficiar al campesino, que son los que viven en las comunidades, áreas rurales, y también en algún momento perjudicar lo que es la naturaleza misma, ¿verdad? Otro aspecto importante de los movimientos campesinos estuvieron históricamente sometidos a la dominación de los terratenientes, situación que desencadenó varias insurrecciones populares en México, América Central, Cuba, Brasil, entre otros. Insurrección significa la organización de movimientos y que en algún momento hacen una contrapropuesta en beneficio de la mayoría, ¿verdad? Tenemos un ejemplo claro, la Revolución Mexicana en 1910, que fue producto de la organización campesina
Históricamente también a nivel de Centroamérica se dieron muchos movimientos. Está el movimiento sandinismo, la revolución en El Salvador, coordinado o liderado por Farabundo Martí, de las marchas en masa en Cuba, etcétera. Hay otros movimientos que sí, a nivel de Latinoamérica, en el siglo XX lograron establecer muchos acuerdos gracias a esos movimientos que lograron organizar, ¿verdad? Otro elemento importante es ya con el respecto al movimiento obrero, que es un movimiento que surge después de lo que ya inicia lo que es la industrialización. Entonces, el movimiento obrero ha sido otro sostén de la fuerza popular. Su base se sustenta en la primera ola de industrialización durante las primeras décadas del siglo XX, como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Cuando hablamos de obrero nos referimos a aquella persona que vende su fuerza laboral. Hay personas que son los dueños de los medios de producción, les llamamos capitalistas. Entonces los capitalistas contratan personas para hacer sus trabajos en las fábricas y a ellos les llamamos obreros, porque ellos venden su fuerza laboral a cambio de un salario, ¿verdad? Pero los capitalistas en sí, el fin de ellos es incrementar su patrimonio, incrementar su nivel económico. Y los trabajadores, los obreros históricamente fueron explotados. ¿De qué forma? No había derecho a un seguro social, los bajos salarios, también tenían jornadas extensas de trabajo, había hacinamientos en las fábricas y de igual forma también hubo hasta explotación infantil, ¿verdad? Que los niños tenían que llegar a trabajar. Por lo tanto, eso produjo pues que se generaran estos movimientos. Su base ideológica es el marxismo. El marxismo es una disciplina filosófica que está en contra del capitalismo. Va más en función de lo que es la distribución equitativa de los bienes materiales. Muy bien, continuamos con el movimiento obrero. Durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. Aquí los empresarios eran los que decidían cuáles eran las medidas, cuáles eran las condiciones en que los obreros iban a trabajar, ¿verdad? Independientemente si existían las condiciones para que los trabajadores se sintieran muy bien. Entonces, esta situación generó mucho, descontento de la parte obrera y es ahí donde surgen también los movimientos, producto de estas situaciones. Algunos ejemplos de los movimientos están en países como Chile, Perú, Colombia, Bolivia, entre otros. Si nos remitimos a nuestro país, el movimiento obrero sobresale con la huelga bananera de 1954, donde se obtienen beneficios para la clase trabajadora asalariada. Entonces, producto de ese movimiento obrero acá en nuestro país, se lograron muchos beneficios. Uno de ellos fue la creación del Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo, el Seguro Social y muchas otras prebendas, ¿verdad?, que anteriormente no poseían los obreros. Vamos a conocer algunos aspectos importantes del movimiento de clase media y estudiantil. Estos movimientos defienden las riquezas nacionales, la reforma agraria, la industrialización, la reforma universitaria, donde la participación de estudiantes en la conducción de la universidad fue fundamental. Entonces, estos movimientos también generaron muchos cambios a nivel de Latinoamérica. Tenemos aquí, por ejemplo, uno de los movimientos más significativos fue el de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina. Generó un gran impacto en el ambiente universitario y político latinoamericano. Entonces son movimientos que surgen a nivel de las instituciones educativas, ya sea de secundarias, universitarias, en donde necesitan también ser partícipes de los cambios que exigen a nivel de la institución. Pero un movimiento estudiantil también
va más allá de una institución educativa. También acuerpan otros movimientos y generan cambios a nivel de país. Los movimientos estudiantiles son una fuerza joven de espíritu libertario que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defienden ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo buscan la mejora social y política de una nación. Cuando un movimiento va en función de eso, de buscar la mejora social y la política de una nación, podemos llamar un movimiento social porque viene de la sociedad misma, en beneficio para la mayoría, ¿verdad? Bueno, ya concluyendo, niños y niñas, pues tenemos aquí un pequeño resumen, una conclusión de nuestra sesión de aprendizaje. Todas las sociedades presentan cambios. Para que estos cambios sucedan, los países pasan por serios procesos de transformación. Los grupos de población ayudan a cimentar cambios. Por ejemplo, los movimientos juveniles, los trabajadores, de mujeres, migratorios, ambientales, etc. Entonces, la sociedad es cambiante, pero gracias a movimientos que surgen de acuerdo a una realidad que vive, digamos, un país, una región. Dependiendo de eso, surgen estos movimientos. Muy bien, niños y niñas, vamos al momento del valor de lo que sé. Aquí se les va a asignar un trabajo que tienen que realizar de acuerdo a lo que nosotros estuvimos comentando, desarrollando en esta sesión de aprendizaje. En su cuadernito de ciencias sociales van a completar los recuadros con las características de los siguientes movimientos, tanto del movimiento campesino como del movimiento obrero. Ahí van a enlistar las características más significativas que ustedes lograron captar, ¿verdad? Tenemos también otra actividad que van a ilustrar con recortes cada uno de los movimientos sociales, auxiliándose de periódicos, revistas o imágenes descargados de internet. Finalizamos esta sesión de aprendizaje. No olvidemos cuidar de nuestra salud, continuemos practicando los hábitos de higiene y limpieza para mantenernos sanos, pero sobre todo quedándose en casa. Hasta la próxima.